¿Están listos para conocer el mundo de los murciélagos? Yo soy Ale y hoy te voy a compartir una entrevista que realicé con la investigadora Silvia Salapa, que se dedica 100% a murciélagos en México. Pero antes te invito a que te suscribes al canal si a ti también te gustan los animales y quieres saber más sobre ellos. Y ahora sí, te dejo la entrevista sobre los reyes de la noche y la oscuridad. Y si esta entrevista te hace sentir como que algo has aprendido sobre ellos o algún dato te pareció interesante, déjamelo en los comentarios. Sí, pues bueno, primero que nada, ¿cuál es tu nombre y cuánto tiempo tienes investigando murciélagos? Mi nombre es Silvia Socorro Salapa Hernández, yo soy egresada de esta universidad. Hice mis estudios de posgrado en la Autónoma de Nuevo León y tengo trabajando aquí 12 años. 12 años que tengo trabajando con murciélagos. Mis primeros estudios los hice en ecología de ratones y de carnívoros, pero justo cuando entré a trabajar aquí a este centro universitario se abrió la oportunidad de trabajar con murciélagos y la verdad es que quedé encantada. Desde que empecé a trabajar con ellos me apasionaron y hasta la fecha, bueno, sigo maravillada. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es que cuando empecé a trabajar con ellos y quería información, me di cuenta que había no suficiente información en áreas naturales o de especies en particular. Yo dije, ¿cómo es posible que no tengamos información? Y bueno, empecé a meterme. Y pues ya, tengo 12 años trabajando con murciélagos. Y de los 12 años que tú has visto, que has trabajado en la universidad y con los investigadores murciélagos, y sé que has hecho un montón de como investigaciones de campo, ¿qué es lo que has visto que afecta más a los murciélagos? En términos muy aplicables, vamos a decirlo así, no tenemos información para saber el grado de afectación que tienen los murciélagos en particular. Es decir, cuando nosotros queremos o cuando se pretende hacer estrategias de conservación para cualquier especie en particular, partimos de que hay una problemática, que se identificó una problemática de esa especie, de ese grupo, por destrucción de hábitat, por disminución de poblaciones, por ejemplo, por enfermedades, etc. Pero eso lo tenemos que saber. Entonces, cuando sabemos que eso está pasando, hay que hacer algo para contrarrestar esa afectación. En los murciélagos no teníamos nada, o teníamos muy poco, entonces ni siquiera, es más, ahorita ni siquiera sabemos si las especies que están en la norma oficial mexicana, que es como nuestro documento oficial que nos alerta de que hay que hacer cosas en conservación con especies en específico, ni siquiera sabemos si las especies que están ahí son todas las que debieran de estar. Entonces nos hace falta mucha información básica para identificar especies que tengan alguna situación de alerta, empezando por ahí. En términos generales, pues la destrucción del hábitat es uno de los factores que en general afecta, la contaminación, que en general afecta a todas las especies. Pero en particular en los murciélagos, pienso que una que se le suma a todas esas es la desinformación del público en general. Los mitos acerca de que son del diablo, que transmiten enfermedades, lleva a la gente a que cuando ve uno o un grupito a matarlos. En la gente del campo encuentra una cueva, una zona de percha y la dinamita, por ejemplo. Entonces, hay especies que son muy sensibles, que ese es su único lugar de percha o su lugar de reproducción, por ejemplo, y entonces al afectar ese sitio de percha, ese sitio de reproducción, pues no nada más está afectando a esos individuos, sino a otros que puedan llegar o interfiere con un proceso biológico fundamental que es la reproducción. Entonces creo que a todo lo demás que en general aumenta, perjudica a las especies, la desinformación que genera el miedo de la población en general, creo que es uno importante también.
El que les tengan miedo. Ajá, de ay, un murciélago y macho para sangre o cosas así, ¿no? Sí, creo que ese es uno de los más importantes, sí. Y digamos, ¿qué es lo que se podría hacer o cómo se podría acercar más la gente? Digamos, que alguien tenga un problema de murciélago cerca de su casa, ¿cuál sería la forma correcta de digamos, a lo mejor no quiero que esté ahí, pero no le quiero dañar, como, ¿qué es lo que la gente tendría que hacer? Bueno, sí es importante que se llame a alguna autoridad, bomberos, protección civil, por ejemplo, para que traten de desalojar a esos individuos que están ahí. Pero bueno, la persona también puede notar si es una percha ocasional, pues nada más esperar unos días y por lo general se van. Pero si nota que de manera frecuente dos, tres están en un lugar en específico, puede, si tiene forma de cerrar el lugar, por ejemplo, con una malla o una tela o algo así, con eso es suficiente. Si no es una percha que pueda ser sellada o cerrada, que les ponga luz intensa algunas noches, eso también los ahuyenta. Sí, esas son de las cosas que puede hacer. Sí. Sugiero que no traten de agarrarlos, porque al momento de querer agarrarlos, pues los murciélagos se defienden, muerden, y bueno, pues ya se crea una situación de susto y de vacuna, que a lo mejor se pudo evitar simplemente no agarrándolos. Sí, no, y luego aparte crece como ese miedo de, ay, había un murciélago y me mordió, y yo, pues sí, lo agarraste. Sí, exactamente, pues sí, ¿para qué le metes la mano? Sí. Sí, los murciélagos no salen a buscar humanos y a morder. Como todo animal se defiende cuando se siente amenazado, atacado, y pues los murciélagos también. Pues sí, sí, más porque no están tan acostumbrados, digamos, no es un gato, no es un perro. Que de, ay, te voy a agarrar y te voy a quitar de aquí, pues no van a reaccionar de la misma manera. Sí, esa es una ventaja, quizás si lo podemos llamar así. No es tanto el contacto que la gente en realidad tenemos, la población en general en realidad tenemos con los murciélagos. Es ocasional. Quizás también por eso se fomente la desinformación. Al no estar tan en contacto con ellos, pues no nos percatamos casi ni de su existencia hasta que ya estamos enfrentados a una situación en el momento, ¿no? Y entonces nos llega a la mente todas las películas y cosas que por ahí de repente vimos o escuchamos, y bueno, surge el miedo. Entonces, por un lado, qué bueno que no tenemos tanto contacto, pero pues también ha sido motivo de que no nos interesemos en saber más acerca de ellos. ¿Y cuál es la importancia de investigar sobre los murciélagos? Híjole, pues los murciélagos son un grupo muy, muy interesante. Son el segundo grupo en riqueza dentro de los mamíferos. Primero están los roedores y luego están los murciélagos. Entonces su sola riqueza es importante desde un punto de vista de diversidad y evolutivo en los mamíferos. Pero los murciélagos, son los únicos mamíferos que pueden volar, tienen un sistema de colocalización que les permite ubicarse y encontrar su alimento en la noche. Entonces eso les ha permitido expandirse y aprovechar muchos recursos, muchos nichos, y es ahí donde comienza el aporte que tienen a nosotros, porque al diversificar en muchas formas de alimentación, participan en diferentes roles ecológicos. La mayoría de las especies conocidas, aproximadamente el 70%, se alimentan de insectos. Los murciélagos, todas las noches salen a comer, más o menos la mitad de su peso. Tenemos murciélagos que pesan 4 gramos, aquí en México, por ejemplo, y tenemos de los más grandes que pueden pesar 40 gramos quizás. Entonces todas las noches salen a alimentarse. Una de las características que tienen los murciélagos, que en ese sí son el primer lugar, es que tienen poblaciones muy, muy numerosas.
muy, muy numerosas. Hay algunas colonias en Estados Unidos donde se han contabilizado hasta 20 millones de individuos. Hay algunos que sí son solitarios, o hay algunos que sí tienen, forman grupos más pequeños, 8, 10, hay muchos factores, pero bueno, en general son uno de los de las especies que más números de individuos tienen. Entonces, cuando todos ellos salen a alimentarse, la cantidad de insectos que comen, por ejemplo, los insectívoros en particular, pues llega a ser altamente significativo y controlan poblaciones de insectos. En general, pues todo lo que se comen de alguna forma le ejercen un control. Dentro de esos insectos puede haber especies que sean plagas para cultivos, puede haber especies que no transmiten enfermedades, como los mosquitos. Y bueno, ese es un servicio ambiental que proporcionan. Pero esta idea de que son controladores de poblaciones de insectos, controladores de plagas, controladores de vectores de enfermedades, es una información, digamos, que la generalizamos. Pero la verdad es que nos falta mucha investigación para poder puntualizar y decir, especie 1, especie 2, especie 3 de murciélago, se come tantos insectos, tantos plagas, tantos vectores o no. Murciélago 2 se come tantas plagas. Entonces nos falta aterrizar toda esa información. En el momento que nosotros podamos aterrizar esa información, podemos hacer un uso más, un aprovechamiento más allá de solo la conservación de los murciélagos. Por ejemplo, que encontremos que un grupo de especies alrededor del bosque de la primavera o en las zonas de cultivo alrededor de la zona metropolitana se alimentan de insectos plaga. Los podemos aprovechar como controladores biológicos, favoreciendo, por ejemplo, zonas de percha, cerca de las zonas de cultivo, para que esas especies puedan perchar ahí y después puedan salir solos con sus hábitos, que las noches salgan a alimentarse, pues van a ir a alimentarse a las zonas de cultivo. Pero para poder hacer un manejo tan puntual necesitamos conocer de manera específica de qué se están alimentando esas especies. Bueno, primero saber cuántas especies tenemos de insectos, de murciélagos, y luego cuántos están comiendo, y luego decir sí pueden ser controladores biológicos significativos. Bueno, pues propicio perchas cercanas o no. Entonces, por eso es importante que generemos la información. Tenemos conocimientos generales, pero si los queremos aprovechar mejor, el potencial que los murciélagos tienen, en este caso como controladores, necesitamos mucha investigación básica, mucha investigación. Si nosotros hiciéramos ahorita un conteo de cuántas especies de los insectívoros en Jalisco conocemos su dieta, no llegamos ni a 3 o 4 trabajos. Porque es un trabajo un poco complicado. Hay que capturar las especies, hay que colectar sus excretas, y después en sus excretas ir separando y ver a qué insecto pertenece. O con estudios moleculares, que es más acertado, nada más que también un poco más caro. Sin embargo, esa es los trabajos que, por ejemplo, nosotros como biólogos tenemos que hacer. Una vez que se genera esa información, pues ya viene otras áreas a aplicar esa información que se generó. Y eso es nada más con los insectívoros. Nos faltan los frugívoros, que son como el 20%, que funcionan como dispersores de semillas. Los murciélagos tienen la conducta de llegar a un árbol, tomar su fruto e irse a otro árbol a comérsela. En el otro árbol donde están comiendo, bueno, pues las semillas empiezan a caer, o el fruto grande, cuando a veces tiene una sola semilla, también cae ahí. Y luego vuelan y se van a otro sitio. Tienen un sistema digestivo también pues rápido, y a la hora que van volando también van defecando, entonces van dejando semillas en las áreas por donde van pasando. Si van pasando por zonas en las que están desprovistas de vegetación, por ejemplo, esas semillas que caen, puede ser que ahí empiecen a germinar.
los murciélagos se alimentan de especies que se les llaman pioneras. Bueno, de las muchas especies de frutos que se alimentan, algunas de ellas son especies pioneras, es decir, aquellas especies de planta que no necesitan tanta cobertura, por ejemplo, protección para empezar a germinar. Por lo que en esas áreas desprovistas de vegetación, al momento de caer esas semillas, pues empiezan a crecer. Entonces son reforestadores naturales o dispersores de semillas que también ayudan a que las especies, la planta padre, germinen en otro lado, los hijos de esos árboles germinen en otro lado. Esos son los frugívoros, pero tenemos el mismo problema, o bueno, no el mismo problema, tenemos el mismo trabajo, saber de qué se están alimentando los murciélagos primero, para después también potenciar su papel como dispersores, como reforestadores, por ejemplo. Esos son los frugívoros. Después vienen los nectarívoros, que son como el 7%, y ellos, bueno, pues al momento de consumir néctar y polen, pues son polinizadores importantes también. Igual, necesitamos saber de qué se están alimentando. Entonces aquí, bueno, pues en todas necesitamos o trabajan a la par el especialista en murciélagos, que hace la colecta, la captura, la determinación, pero necesitamos apoyo de los que trabajan de insectos, de los que conocen de plantas, de los que conocen de polen, porque hay que determinar esos elementos. Y pues también son otras áreas que requieren sus métodos, requieren sus técnicas para poder llegar a nivel especie. ¿Y qué más? Bueno, después tenemos como el 2-3% que son omnívoros, en general los llamamos, son especies de talla más grande que pueden consumir algunos artrópodos, pueden consumir incluso algunos pequeños vertebrados, y estos son importantes mantenerlos y conocerlos, porque cuando los tenemos presentes en un hábitat nos da una indicación de que ese hábitat está en buen estado de conservación. Cuando los hábitats empiezan a degradarse, estas son de las primeras especies que se empiezan a perder por su especializado modo de alimentación. Se empiezan a perder. Entonces, cuando ya vemos en un hábitat que estas especies no están, ya podemos sospechar o, pues sí, relacionar con la degradación de ese hábitat. Y después tenemos los hematófagos, que son a los que la mayoría de la gente les tiene miedo, pero pues son apenas 3 especies. Es el 0.3%. No están donde la gente cree que están. No, están muy asociadas a las zonas de ganado. Sí es un punto importante para las personas que tienen ganado. Sí hay que hacer una vigilancia, porque sí pueden tener algunas pérdidas económicas de que algunos ejemplares o varios, dependiendo, sean mordidos. Pero la población en general, no, es muy poco probable que en la zona metropolitana tengamos la presencia de una de estas especies, y menos que ataque. Sí, los miramos y era de, ¡ay, está bien bonito! ¿Verdad que sí? Sí. No, es que la gente no los ha visto de cerquitas, por eso les tiene miedo. Que sí había unos que estaban así como, ¡ah! Pero que se miraban como de... Fíjate que tuvimos mucha suerte, me dio mucho gusto, porque los bosques templados, semitemplados, de coníferas y demás, pues la principal riqueza en este tipo de hábitats son especies insectívoras. Las insectívoras, por su avanzado sistema de colocalización, no es fácil capturarlas en redes. Los frugívoros pues no tienen nada que hacer ahí, o muy poco tienen que hacer ahí, entonces las noches de captura de redes suelen ser medias tristes, porque caen muy poquitos, y pues ahí pasa uno las horas esperando uno. Pero ese día que fuimos estuvo súper bien. Sí, yo dije, ay, qué bueno, porque pues siquiera que hayan tenido oportunidad de ver varias formas. Sí, es que bueno. Sí, ahí lo que nos ayudó mucho, de hecho, desde que empezamos a trabajar en la primavera, fue uno de los sitios que identificamos, el cuerpo de agua.
el cuerpo de agua es clave porque al final todos los murciélagos toman agua. Entonces salen de la percha, toman agua y ya se van a alimentarse. Hay otros que se alimentan de insectos que vuelan también sobre los cuerpos de agua. Y desde que empezamos a trabajar notamos que ese era un sitio adecuado y bueno, siempre lo trabajamos. Sí. Sí, si agarráramos, porque también lo hicimos, muestras al azar, entre la vegetación, es mucho, mucho tiempo y muy poco lo que se captura. Entonces, también hay una realidad en la investigación que es el tiempo y el recurso. Sí. A lo mejor de querer uno estar todos los días en campo, pues a lo mejor sí, pero no es factible ni por las otras cuestiones académicas ni por el recurso. Entonces sí hay que tratar de eficientar el tiempo que uno va con los datos que se obtienen y para eso pues uno va identificando sitios que sean como más adecuados para la captura. Entonces ese en particular, la poza y además que no tiene vegetación, sí. También permite que las especies puedan maniobrar, digamos, fácilmente. Y bueno, es que bueno que... Sí, que nos tocó sí. Varias especies, sí. ¿Y cuál es, digamos, cuando van a las investigaciones de campo, qué es lo que buscan? ¿Encontrar la especie que llegue o buscan algo en específico o que investigan como en general? Bueno, la verdad es que puede haber de todo. La investigación, al final de cuentas, está en función de los intereses que el investigador tenga. Nosotros, en particular, como cuando empecé a trabajar, me di cuenta que no había tanta información, ni siquiera la de riqueza básica. Por ejemplo, la primavera, el plan de manejo cita 4 especies de murciélagos. Y entonces dije, ¿cómo es posible que nada más? ¿O será que sí, nada más 4 especies? Pues la verdad es que quién sabe. Entonces, antes de avanzar a preguntas específicas, pues necesitamos saber qué hay. Entonces, comenzamos con la idea de generar el listado, o sea, tratar de buscar la mayor cantidad de especies. Cuando ese es el fin, lo que uno hace es propiciar varios microambientes, porque al final hay una relación, o puede haber una relación, entre algunas especies y hábitats en particular. No sé, por ejemplo, en la primavera tenemos pocas zonas donde hay árboles frutales. Entonces, si los murciélagos frugívoros se alimentan de frutas, pues ese es un sitio que yo supondría o sospecharía va a estar visitado por especies frugívoras, por ejemplo. No sé, a lo mejor hay otras zonas porque las hay con agaves. Yo sé que hay otro grupo de especies que se alimentan de néctar y de agaves en general. Digo, esta puede ser un hábitat adecuado para registrar a estas especies. O los cuerpos de agua. Entonces, cuando uno quiere riqueza, buscas la mayoría de microambientes con la intención de que en el menor tiempo tengas mayor riqueza de especies. Entonces, nosotros empezamos con esa idea de generar, de saber qué había. Y una vez que ya sabes qué hay, de todos modos necesitas información un poco más específica que, por ejemplo, el área natural pueda usar para estrategias de conservación. Es decir, ¿dónde están la mayoría de las especies? O de esas especies, ¿hay algunas que estén más susceptibles a alguna afectación? O hay especies que estén en la primavera únicamente durante cierta temporada del año por conductas migratorias, por ejemplo. Entonces, para eso necesitamos otra estrategia de toma de datos. Una vez que identificamos sitios adecuados para la captura, hacemos seguimientos de largo tiempo, más constantes, más metodológicos, por así decirlo. Es decir, programamos salidas cada mes. Entonces, al paso de 1 año, de 2 años, de 3 años, yo puedo ir identificando qué especies son más abundantes, qué especies son más raras. Si hay especies que efectivamente solamente estén durante una temporada del año, si hay especies que puedo relacionar
con variables ambientales como temperatura y humedad. Y entonces esa información que al paso de los meses y de los años se va acumulando, me permite a mí hacer esas inferencias y luego, por ejemplo, la primavera o los tomadores de decisiones decir, oye, es que este sitio es el de mayor riqueza y en este sitio tenemos a 2, a 3 especies que son raras en general en México. Como por ejemplo tenemos una en la primavera que se llama Rojeza gracilis, que solamente hay 6 registros en el país, 6 localidades en el país, y una de esas es la primavera. Entonces, una vez que nosotros ya identificamos que está esa especie ahí y que dentro del bosque está en una zona en particular, pues los tomadores de decisiones pueden decir, bueno, esa zona hay que hacerla prioritaria, porque aquí está esta especie que es rara en general. Entonces, al paso del tiempo, bueno, en este caso, si nosotros queremos hacer esa información, generamos ese método de muestreo. Si más adelante nos interesa enfocarnos a una especie o enfocarnos a interacciones con los recursos, por ejemplo, hay que hacer muestreos o diseños de muestreo diferentes que nos permitan obtener la información. Entonces depende de lo que te preguntes, depende cómo haces tu trabajo. Nosotros empezamos con riqueza y pasamos a lo que se conoce como ecología de comunidades, tratando de tener datos de abundancia, distribución, por ejemplo, variaciones en el tiempo, y más adelante, pues a ver qué más sale. Sí. Y por ejemplo, ahorita que mencionas de lo del bosque de la primavera, ¿sientes, o sea, de los años que llevan ahí como que yendo constantemente, sientes que ahora es como más difícil encontrarlos? O yo sé que faltan muchos datos como para saber de, ay, esta especie está en peligro o algo, pero ¿sí has notado algún cambio con los incendios constantes que han habido o realmente todavía no se podría saber nada? Mira, en términos generales, no podemos decir mucho. Nosotros comenzamos a trabajar en la primavera en el 2010 y trabajamos 5 años consecutivos hasta el 2015 más o menos, que tenemos de muestreos mensuales. Dejamos de trabajar, bueno, ahorita estamos yendo, pero nada más como monitoreo, no tenemos un muestreo intensivo, pero si ahorita nosotros decidimos volver a muestrear en intensivo, tenemos un acumulo de 5 años, de datos de 5 años suficiente para poder hacer una inferencia. El problema es que en ecología en particular, un año de datos no sabemos si no es suficiente para poder hacer una inferencia. Necesitamos acumular porque pues, las especies se mueven ahora sí que a su gusto. Y justamente el día que nosotros fuimos, la verdad no sabemos si hubo un factor microambiental como temperatura o conductual o de lo que haya sido, o a veces los métodos fallan. De hecho, todos los métodos, no hay un método que sea infalible, sesga a unos o a otros. Entonces, bueno, más bien ahorita con 5 años que tenemos, estamos en posibilidades de volver a trabajar y tener un punto de referencia. Pero lo que sí, tenemos como una observación, en el 2012 que hubo un incendio muy grande en la primavera, nosotros ya teníamos un año trabajando y tuvimos otro año trabajando. Sí notamos que a partir del incendio, una especie en particular que se llama Macrotus waterhousei, que es una especie que se alimenta de insectos o de artrópodos, pero que caza de la vegetación o posados en las hojas, lo teníamos más o menos presente frecuentemente. Sucede el incendio y todo un año no lo capturamos. Nos falta hacer algunos análisis estadísticos para saber si la observación, estadísticamente hablando, si es significativa o si no. Pero al menos a manera de observación sí notamos que esa especie bajó. Estábamos trabajando 2 sitios, este sitio de la poza de agua en Cerritos Colorados y otro sitio donde hay una zona de árboles frutales que se llama Los Guayabos. Notamos que después del incendio la riqueza de especies en guayabo subió
y la riqueza de especies en Cerritos Bajo. Entonces, esa es una, suponemos que la afectación es el incendio. Sí. Pero para poderlo hacer de mayor peso, más robusto la información, sí necesitamos tener ahorita más datos para poder juntar una tendencia de 5 años con una tendencia, quizás ya no se necesiten tantos, pero Ajá. 2 o 3 a lo mejor sí. Si afectan, necesitamos saber cómo, a quiénes más, a quiénes menos. ¿Y qué es lo que podría hacer la gente como para ayudar a las investigaciones de los murciélagos y ayudar, por ejemplo, pues sí, en específicamente a que que puedan poder sacar más información o... Yo creo que lo primero que todos tenemos que hacer, generar más información, difundirla, darla a conocer a la población en general. De entrada, o sea, nosotros que conocemos a los murciélagos, que investigamos a los murciélagos, pues hacer algo para que les llegue a la sociedad. La sociedad, atender, interesarse un poquito, dejar un poquito de lado el miedo y a ver, bueno, ¿qué me quieren decir de los murciélagos, ¿no? Generar esa conciencia. Pienso yo que estaría bien popularizar a los murciélagos. Y debido a que en términos generales no hay mucha interacción en la población en general con los murciélagos de manera directa, pero todo lo que como sociedad hagamos para conservar sus áreas, las áreas naturales, las zonas donde ellos perchan, donde ellos viven, los beneficia de manera directa. Todo lo que hagamos encaminado a eso, los beneficia de manera directa. Entonces, si vamos al bosque y no llevarnos, no dejar ahí la basura, usar menos productos químicos que van a los cultivos, o que se usan en los cultivos o en las ciudades en general, porque además como mamíferos que son, los contaminantes les afectan igual que a nosotros, que también esa es otra área muy poco explorada. También como los murciélagos otra vez no están como vistos ahí, que se los encuentra uno muertos, de repente pensamos que no les pasa nada, pero igual acumulan las toxinas en su cuerpo, y a la hora que entran en reproducción, esas toxinas se liberan a las crías y entonces las crías ya no nacen. O por ejemplo, cuando son especies que migran, esas toxinas que se acumularon en su grasa, que es la energía que usan para sus migraciones, pues los intoxica y se mueren. Entonces, a final de cuentas, todo eso repercute en procesos biológicos importantes de las especies. Entonces, de manera directa no puedo hacer yo nada contra eso, pero como sociedad, si tratamos de que esas áreas se conserven, de usar menos productos químicos, de estar enterados, de no matarlos por miedo, los ayuda mucho, realmente. Si hubiera algo que les pudieras como esto es lo único que me gustaría que la gente supiera sobre los murciélagos, ¿qué sería? Si los murciélagos no existieran, los hábitats y nuestra calidad de vida como la conocemos tampoco sería posible. Entonces es importante conservarlos. Porque pues sí, ¿no? Al final ayuda, como toda especie tiene su rol. Y como no es una, como son muchas especies que contribuyen a esos roles ecológicos, si todos los murciélagos, si los insectívoros desaparecen, la cantidad de insectos que tendríamos, pues a lo mejor estaríamos todavía más atacados por ellos que como lo estamos ahorita. Si los frugívoros desaparecieran, pues muchas incluso especies de plantas dejarían de poder dispersarse. Y si los polinizadores desaparecieran, hay incluso especies de plantas que son específicas y son polinizadas exclusivamente por murciélagos. Entonces, si los murciélagos desaparecen, esas especies de plantas también. Entonces, son parte de una dinámica, y si los murciélagos desaparecen, esa dinámica se rompe. Y si las dinámicas de los ambientes naturales se rompen, ¿a dónde perjudican?
calidad del aire, agua. Entonces, pues sí, son importantes los murciélagos. Sí, sí, realmente son como, son animales que, como lo mismo que mencionabas, como no están tan directamente con nosotros, no los tenemos en cuenta como otros tipos de animales que son, que con los que estamos más familiarizados. Ajá, sí. Y cuando los vemos es como de, ay, me va a chupar la sangre, o te da miedo, o lo que sea, ¿no? Sí. Te digo, lo tienes que respetar y no tienes para que vayas y lo acaricies, ¿no? Sí. Sí, hay gente que incluso ni siquiera ha tenido la oportunidad de que alguien le diga, de darse cuenta, que son cerca de 1.400 especies de murciélagos. Cuando tenemos la oportunidad de platicar y de que comenzar a comentar cosas, se quedan muy sorprendidos porque ellos suponen que decir murciélago es decir murciélago hematófago, que se alimenta sangre, y todos son lo mismo. O sea, ni siquiera alguien en algún momento les ha dicho, no, es que mira, hay 1.400 especies de murciélagos. Entonces, pues, o sea, empezando por decirles, no, o sea, hay muchas especies, es el segundo grupo de mamíferos en riqueza, es importante que lo sepan. Pues al final todos los animales silvestres son benéficos porque cubren una serie de roles ecológicos a menor escala o a mayor escala, pero también son portadores de agentes que pueden causarnos enfermedades. Es una realidad que tampoco podemos negar. Los murciélagos son portadores importantes de algunos virus preocupantes. De ahí la recomendación pues de no quererlos agarrar, de si no es necesario o llamar a alguien para que pueda hacer un manejo de esos organismos. Pero de todos modos, o con mayor razón, la investigación a profundidad de quiénes son, dónde están, dónde viven, dónde comen, cómo se reproducen, nos acerca a conocer también sus lado negativo, vamos a decirlo de esa forma, pero hasta que lo conozcamos, entonces tenemos posibilidades de manejarlo. O sea, el miedo no nos debe de llevar a mátenos a todos porque transmiten rabia o transmiten otras enfermedades peligrosas. La investigación, el conocimiento es en realidad lo que nos va a dar las herramientas de poder hacer un manejo adecuado. El Desmodus rotundus, que es la especie hematófaga, que es la que transmite por excelencia la rabia. Resulta que de su saliva, que es anticoagulante, también surgió un medicamento que ahora se usa en humanos para ciertas enfermedades de tipo coronario. Entonces, de una especie que es peligrosa, obtuvimos un beneficio. ¿Cuántas cosas nos estaríamos negando de saber al simplemente decir mátenos porque son peligrosos? O sea, sí hay que tener cuidado, ser precavidos, si no tenemos que agarrarlos, no hay que agarrarlos, pero al contrario hay que incentivar la investigación y el conocimiento en general de los murciélagos, pues para poder hacer un mejor manejo positivo y negativo de ellos. ¿Y hay alguna forma, sé que por ejemplo ustedes trabajan en la universidad, pero hay alguna forma en que la gente pudiera como apoyar las investigaciones, como de que, nos interesaría a lo mejor tener una plática sobre murciélagos en esta parte, o nos gustaría ayudarlos a que pudieran ir a más investigaciones de campo y, no sé, donar de alguna manera, o todo se basa a partir de lo que la universidad les pueda aportar? Actualmente trabajamos solamente con recurso de la universidad y también hay que decirlo personal. porque pues a veces no alcanza, pero pues nosotros seguimos con el interés, o cuando ya tenemos algún proyecto andando, no nos gusta pararlo porque no hay dinero. Entonces, aunque sea de la alcancía, sacamos para tratar de completarlo.
Estamos abiertos ahorita a si alguien tiene interés de darles, que les demos una charla, que hagamos algo que los informe, con gusto. Nosotros podemos preparar algunas cosas y platicar en alguna escuela o alguna colonia. O sea, nosotros estamos abiertos para apoyar. Poco a poco tratamos de generar información para la sociedad en general, pues para que la gente pueda también tener ese medio. Hasta ahorita no tenemos una forma de donaciones ni nada. No sé si en el futuro tendríamos que pensar alguna estrategia o canalizarla por alguna otra ONG que a lo mejor ya esté establecida, que también si alguna de esas organizaciones nos invitan a algo, también. Pero sí nos gustaría que hubiera interés porque dentro de las planes e ideas que tenemos de proyectos, nos gustaría hacer, ya tenemos ahorita avanzado algo con murciélagos de la zona metropolitana, pero la verdad es que cuando trabajamos en esto de la investigación empezamos con un proyecto, una idea, y la verdad es que no sabemos cuándo vamos a terminar, porque responder una genera otra pregunta, genera otra pregunta. Entonces, bueno, ahorita estamos terminando un proyecto de riqueza de murciélagos en la zona metropolitana, y nos surgen preguntas y a veces decimos, híjole, pero es que hay que buscar un lugar en tal sitio, pero pues necesitamos llegar a una casa y decirles que nos den chance de dejar el equipo. O necesitamos, no sé, por ejemplo, personas que tienen nectarios para los colibríes, que pudieran simplemente hacer observaciones de cada cuánto les llegan murciélagos, porque los murciélagos también en la noche llegan a aprovechar ese recurso. Entonces, cositas como esas son información que nosotros no tenemos disponible. Pero si la pudiéramos tener, pudiéramos hacer algunas cosas, como por ejemplo, de la ciudad, si hay zonas en las que se presenten con más frecuencia ciertas especies. O si hay ciertas temporadas del año en las que se note la gente que el néctar se acaba más rápido o que los vean. Entonces, a nosotros eso nos ayuda a abordar dinámica de las poblaciones, dinámica de los murciélagos, cómo hacen uso del recurso en la zona metropolitana y entonces, pues entender. Si necesitamos que no estén en la zona metropolitana, ¿saben qué? Quiten sus nectarios en tales temporadas. O ¿saben qué? Esta especie que está en la norma, está llegando a los nectarios en tales temporadas, ¿por qué no mejor ponemos flores de tantas especies o de tales especies para que además de que se alimenten de un recurso natural, contribuyan a la polinización? No sé, pero es ahí donde digo, híjole, a lo mejor si la gente supiera, o se interesara, o si hubiera forma, pues, de contactarnos, y de que la gente pudiera estar interesada, eso sería maravilloso, porque pues no podemos ir a la media avenida y dejar un equipo ahí, no podemos ir a las casas a meternos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso también sería una forma de... Necesitamos buscar nosotros el mecanismo como para hacer la invitación, pero que si la gente está interesada, pues también, ¿no? Aunque, o sea, sin necesidad de pensar en ningún recurso. Sí, solo el querer participar, eso estaría interesante. Que digamos lo vean como de una forma, a lo mejor como de, ay, estoy aportando con esto, le estoy dejando que entre a mi casa, o como digamos por simple curiosidad o por simple empatía, digamos, ¿no? Con la especie, con de, ay, o sea, que, porque digamos, siento que eso también nos hace falta como relacionarnos que estamos en el mismo hábitat, entonces cuando no sabes que estás en el mismo hábitat es como de que, ay, este animal llegó a la nada, simplemente cuando, digamos, estás en tu casa y llega una araña que nunca habías visto, es como de que, ay, la mato, ¿no? Porque me da miedo o lo que sea. Asumo que lo mismo pasa con los murciélagos, y si la gente supiera como de que esta área hay murciélagos, pero murciélagos que no me van a atacar a mí, pero que yo puedo ayudar a lo mejor a que ayuden, y van a haber más flores en mi casa, o van a haber más flores en el parquecito, porque ahí están. Sí, y como tú dices que la gente se siente involucrada, también eso a veces hace que les dé más emoción, ¿no? Y fíjate que meditándolo, a lo mejor necesitamos entrar a su casa, porque yo sé que entre alguien a tu casa es así como que, ay, así como
quién sabe, ¿no? Pero un cuestionario sencillo, y la gente, el hijo, el papá, no sé, a tomar el dato, ¿no? Ah, sí, llegó, no llegó, no sé. Cosas como esas, creo que mecanismos puede haber, pero... Y sería valiosísimo, sí. Hasta como un hobby, ¿no? Como las personas que van y observan a veces. Exactamente. Al paso del tiempo, esa información que nosotros no tenemos y que no tenemos forma de recabarla por nosotros mismos, híjole, sería algo bien interesante. Bien interesante. Ahí te dejo la tarea. Vamos al club de murciélagos. Sí, o sea, ¿por qué no? O sea, pensar. Sí, como a lo mejor en las áreas en que sean como de que ya se tenga algún pequeño indicio de que llegan por ahí, a lo mejor como de, no sé, en las tardes se reúnen los vecinos y hablan sobre los murciélagos o algo así, ¿no? Sí, sería, pero bueno, o sea, como cosas así por hacer y que la gente pudiera, que esté interesada ya en hacer algo más, esa pudiera ser una opción sin que le cueste más, sí. La verdad es que la información vale oro. Más que a veces recursos, y la información pues con eso podemos hacer acercamientos, aproximaciones al menos de qué es lo que está pasando. Gracias por ver el video, espero que te haya gustado y hayas aprendido mucho más sobre los murciélagos, y si fue así, déjalo en los comentarios para saber qué fue lo que te llamó más la atención o si cambió un poquito tu perspectiva sobre ellos. Y si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal para ver más videos sobre animales. Nos vemos la próxima semana.